Ok, entonces, acuérdense que esas características son bien importantes. Es muy común, chavos, que en los exámenes pregunten cuáles son las características de los seres vivos. Entonces, nada más para que las tengan ustedes siempre bien presentes. Toda la parte que vemos de biología, ahorita vamos a ver, por ejemplo, de ecología, vamos a ver genética, todo eso está bien asociado a las características de los seres vivos siempre. Entonces, tenerlas siempre bien presentes de que son 9, que nos permite alimentarnos, que nos permite reproducirnos, que nos permite reaccionar ante ciertos estímulos y todo eso es en pro de la vida, ¿ok? Después vimos todo lo que es la evolución y los cambios de los seres vivos a través del tiempo. Acuérdense que vimos que los cambios o la evidencia principal de la evolución son los fósiles. Todos los fósiles que se han encontrado es lo que nos da a nosotros la certeza de que ha existido una evolución de la especie a través del tiempo. Acuérdense que no se dan de una generación a otra, sino se dan con el paso del tiempo. Acuérdense que vimos que la teoría que soporta lo que es la evolución es la teoría de la selección natural de Darwin, que nos indicaba que sobrevive la especie siempre que es más fuerte, ¿sí? La especie más fuerte es la que lucha por el alimento, la que lucha por el entorno, el área en donde viven, etcétera. Entonces, la sobrevivencia de la especie más fuerte es lo que llamamos por ahí la selección natural. Vimos por ahí seres vivos en el planeta. Acuérdense que vimos que algunas clasificaciones, las clasificaciones de los seres vivos se realizan para facilitar el estudio. Acuérdense que íbamos agrupando los seres vivos o se van agrupando siempre por características similares. Hay unos que fabrican su propio alimento, que son los autótrofos, otros que no lo fabricamos, somos heterótrofos. ¿De acuerdo? Vimos por ahí ecosistemas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a reforzar un poquito y a profundizar un poquito en esa parte. Y vimos también la clasificación de los reinos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos reinos son? 5. 5 reinos. Acuérdense que vimos que el monero, el protoctista, el fungio de los hongos, y las plantas y los animales. ¿Ok? Entonces acuérdense que todos los seres vivos se van a clasificar siempre en esos 5 reinos dependiendo de las características que tengan. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar ahorita con la parte de ecología que está muy ligada a todo lo que hemos estado viendo respecto a seres vivos y sus características. En cuanto a ecología, chavos, primero tenemos que recordar que la ecología viene de una palabra, pues de 2 palabras más bien griegas, ¿sí? La palabra oikos, que significa casa o vivienda, y la palabra logos, que significa estudio. Entonces, realmente lo que es la ecología es una ciencia que estudia el hogar, estudia la casa. En este caso, estudia el planeta y en donde estamos viviendo todos los seres vivos, ¿sí? La ecología, así como ciencia, que va a estudiar lo que es el hogar, donde se viven los seres vivos, es la relación de los seres vivos con el medio ambiente. Y el medio ambiente en general se le llama ecosistema, ¿sí? Dentro del ecosistema hay algunos elementos que son abióticos y hay unos elementos que son bióticos, ¿sí? La palabra abióticos viene de 2 palabras, el a, que significa sin, biótico, vida. Entonces, los elementos abióticos son elementos que no tienen vida, que están dentro del ecosistema y son por ahí lo que es el aire, el agua, el suelo, temperatura, presión atmosférica, todos esos son elementos que están dentro de un ecosistema en donde están los seres vivos, pero no tienen vida, ¿sí? Y todos los elementos bióticos, pues son los elementos que tienen vida, ¿sí? Estamos hablando de animales, plantas, etcétera, y pues todos los seres vivos en general, ¿de acuerdo? Déjame quito esto de aquí, espérame. Ok, ahora, dentro de lo que es ecología, vamos a ver algunos conceptos, ¿sí? Hay organismos que son reductores o descomponedores. Estos también se les llama desintegradores, ¿verdad? Estos elementos generalmente se encargan de descomponer toda la materia orgánica e inorgánica que esté presente en el suelo, ¿sí? ¿Cuáles son? Hongos, por ejemplo, algunas bacterias que están en los suelos. Estos se encargan generalmente de descomponer la materia. Si vemos, por ejemplo, en algunos lugares, puede haber animales muertos, puede haber hojas de árboles que caen al suelo y toda esa materia orgánica se descompone, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, un animal muerto, hemos visto que con el paso del tiempo, pues van viendo cómo se va descomponiendo todo eso y está gracias también a ciertos organismos, seres vivos como las bacterias y los hongos que están presentes en el suelo, que se encargan de descomponer esta materia.
¿sí? Si se acuerdan, el día de ayer veíamos que los hongos eran unos, pues es una parte, es un reino completo que está en el suelo y descomponen la materia orgánica para obtener la energía para todos sus procesos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo está ligado. Ahora, estos organismos que están presentes en el suelo ayudan también a descomponer la materia y a dejarla disponible para otras formas de vida que no se pueden alimentar a lo mejor de una forma de vida tal cual, ¿sí? Entonces, descomponen la materia orgánica que está presente en el suelo para obtener su energía y además para dejar disponible esos compuestos para otros seres vivos, ¿de acuerdo? Ahora, hay organismos que son productores. Ayer veíamos que eran los organismos autótrofos. Los organismos que son productores es que pueden producir su propio alimento, ¿sí? Si se acuerdan, ayer veíamos que las plantas son organismos autótrofos. Estos pueden producir su propio alimento porque tienen un pigmento que se llama clorofila y a través de la clorofila se realiza la fotosíntesis en presencia de sol, ¿sí? Entonces, todos los organismos que son productores realizan fotosíntesis, ¿sí? Producen su propio alimento y el ejemplo más común siempre van a ser las plantas, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de esta clasificación de organismos que podemos encontrar dentro de los ecosistemas, están todos los organismos consumidores. Consumidores es que se alimentan de los productores, ¿sí? Organismos que se alimentan de plantas, organismos que se alimentan también de la materia en descomposición, todos son consumidores. ¿Nosotros somos consumidores o somos productores? Somos consumidores. Consumidores. Acuérdense que nosotros no fabricamos nuestro propio alimento, nosotros nos alimentamos de realmente de los organismos productores, ¿sí? En este caso, nosotros somos organismos macroscópicos, somos organismos grandes, pero también hay organismos consumidores que son microscópicos, ¿de acuerdo? Ahora, les puse esta pirámide para facilitar un poquito lo que acabamos nada más de platicar. Esto es algo visual, nada más. Acuérdense que en la pirámide, así tal cual, en la parte de arriba abajo van a estar los descomponedores, ¿sí? Los descomponedores, acuérdense que son los organismos que van a descomponer, desintegrar la materia orgánica y de ahí se van a alimentar los productores. Si estos organismos no descompusieran la materia orgánica, a lo mejor no sería tan fácil de absorber para las plantas, ¿sí? Entonces, los organismos descomponedores dejan este material ya descompuesto, desintegrado, más fácil, ¿sí? Para que puedan ser consumidos por otros elementos o por otros seres vivos, en este caso creo que son los productores. Entonces, las plantas pueden absorber la materia orgánica ya descompuesta del suelo, realizan la fotosíntesis, fabrican su propio alimento y posteriormente los consumidores son los que se van a alimentar de los productores. Hay consumidores primarios, secundarios, terciarios, ¿sí? Dependiendo así la cadena alimenticia, ¿sí? Pero a partir de los productores, todos son consumidores. Acuérdense que dijimos que había microscópicos hasta macroscópicos, ¿sí? Entonces, es la pirámide, estas pirámides nada más para reforzar un poquito lo que acabamos de platicar, que es una forma más visual, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cómo se van a organizar los ecosistemas? En un ecosistema, como vimos, son áreas, ¿sí? Estamos hablando de que el ecosistema, estamos hablando de que son los seres vivos que están interactuando con el medio ambiente. Entonces, principalmente estamos los individuos aquí dentro de la cadenita de todo lo que son los ecosistemas, los primarios son los individuos, ¿sí? Los individuos, estamos hablando de cualquier ser vivo, no nada más los humanos. Cualquier ser vivo que esté presente en un ecosistema es un individuo, ¿ok? Aquí puede ser un conejo, puede ser un humano, puede ser un zorro, un oso, etcétera, que está, pero es uno, estamos hablando de uno, por eso dice individuo, dice cada uno es capaz de realizar las funciones vitales como respirar, alimentarse, reproducirse, etcétera. Si se acuerdan, estas son características de los seres vivos, ¿sí? Entonces, un individuo como tal es capaz de realizar todas las funciones porque está compuesto de todas estas características que ya revisamos. Entonces, está el individuo dentro del ecosistema, puede realizar todas sus funciones vitales. Después del individuo viene la población. Así es la organización, chavos. Organización del ecosistema. Está el individuo y después la población. ¿Qué es una población? Es un conjunto de individuos, ¿sí? De la misma especie.
¿sí? Estamos hablando de una población de conejos, una población de humanos, una población de osos, ¿sí? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie, ¿sí? Después, ahí están las poblaciones, imagínense, por ejemplo, que hay un conjunto de conejos aquí, hay una población de conejos, pero estamos hablando de un área muy grande. Ya vamos a ver, encontrar a los humanos, a los osos, tigres, etcétera, ¿sí? Después viene lo que es la comunidad. La comunidad no es más que muchas poblaciones que están conviviendo en un área común, ¿de acuerdo? Ahí estamos diciendo ahora sí, hay especies diferentes. Está la población de los conejos, la población de las víboras, la población de las personas, etcétera. Entonces, individuo, población, comunidad. Y a partir de la comunidad ya viene lo que es el ecosistema. El ecosistema está formado por todos los seres vivos, bióticos, y el medio natural en el que se vive. Adelante. Que son todos los medios abióticos. Entonces, es una interacción entre lo que está vivo y lo que no está vivo. ¿Sí? Aquí están todos los seres vivos, que es los medios, lo biótico, y está todo en el medio abiótico, que es lo que no tiene vida. El agua, luz, ya lo vimos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se va a organizar el ecosistema siempre. Individuo, población, comunidad, y luego ya está el ecosistema como tal. Perdón. Seguimos. Esto también es un algo visual. Es lo que acabamos de platicar, ¿sí? Tal individuo, una misma especie. Después viene la población, que son muchos individuos de la misma especie. Y luego está la comunidad, que hay varias especies diferentes. Y luego tenemos ya el ecosistema, que ya son todo lo que está vivo y todo lo que no está vivo dentro del área. Y luego todo eso ya es la biosfera, ¿sí? Entonces, esta es, de manera visual, cómo se organizan los ecosistemas en general, ¿sí? Acuérdense que hay muchos tipos de ecosistemas y ahorita vamos a ver alguno que otro. Ahora, tipos de ecosistemas existen acuáticos y existen terrestres, ¿sí? Los acuáticos, estamos hablando de, obviamente, es todo en donde haya agua. Puede haber océanos, pueden ríos, lagos, lagunas, todos esos son ecosistemas acuáticos. Va a haber diferentes especies dependiendo del ecosistema acuático, porque acuérdense que hay especies que son de agua dulce, especies que son de agua salada. Y en cuanto a los ecosistemas terrestres, hay muchísimos, ¿sí? En este caso, vamos a revisar lo que es la sabana, el desierto, la tundra, la selva y el bosque, ¿sí? De cada uno de estos vamos a revisar los principales especies, por así decirlo, de animales, de plantas y los climas principalmente de cada uno de ellos. Vamos a empezar por la sabana. La sabana, acuérdense que son lugares donde hay mucha planicie, ¿sí? Los arbustos son muy pequeños, no hay muchos árboles grandes en este tipo de ecosistema. ¿Por qué? Porque pues hace mucho calor, ¿sí? Es muy seco, no hay tanta lluvia. Entonces, realmente, toda la cuestión de la flora, de las plantas, etcétera, son plantas pequeñas, son arbustos pequeños, ¿sí? En la sabana vamos a encontrar que la flora principal son pastizales, que son árboles pequeños, llamados acacias o mezquites, etcétera, ¿sí? En cuanto a animales, la fauna, lo más común son las cebras, las gacelas, jirafas, leones, ¿sí? Este tipo de ecosistema es muy común en África, ¿sí? Porque se apega mucho a las características del clima de una sabana. Entonces, las sabanas están muy extendidas en el continente africano. Vamos a ver la siguiente, que es... Esperen, porque no pasan. El desierto, ¿sí? En el desierto, los principales cuestiones, por ejemplo, de plantas, toda la flora que vamos a encontrar son cactus, los mezquites. Ya sabemos que en los desiertos la vegetación es muy escasa, también por la falta de agua, de lluvias. Fauna, va a haber serpientes, tortugas, roedores en general. Y aquí el clima hace mucho calor. En el día hace mucho calor, hace mucho frío por las noches, la lluvia es muy escasa, casi nula. El suelo es muy arenoso y muy pedregoso, y si se fijan, no hay aquí ni siquiera plantas muy pequeñas, ¿sí? Aquí realmente son plantas muy escasas. Acuérdense que pues es muy poco común que haya lluvias en los desiertos. Entonces, esto lleva a que el tipo de suelo, el tipo de flora sea muy escaso, ¿de acuerdo? Ahora, la tundra son lugares muy fríos.
Aquí lo que se encuentra en cuanto a flora, en cuanto a plantas, son los musgos, los líquenes. Y hay alces, renos, los osos polares, hay lobos, focas. Esas son la principal fauna que vamos a encontrar nosotros en la tundra. Y el clima, pues sabemos que es frío. Generalmente hay nieve, hay hielo en este tipo de ecosistemas. Y pues está más orillado a los polos, ¿sí? A los polos norte y sur de la Tierra. En la selva son lugares muy húmedos. Aquí hay muchas palmeras, hay hongos, hay árboles que son caoba, ¿sí? En cuanto a la flora o la fauna, más bien en este caso, hay muchos insectos, hay reptiles, loros, monos, jaguares, ¿sí? Y aquí llueve mucho. Lo que es la selva son humedales muy extensos, llueve mucho, el clima es muy húmedo, entonces se da mucho también la cuestión de los musgos, ¿sí? Porque ustedes han visto, por ejemplo, cuando llueve mucho o hay mucha humedad en la madera o en las piedras, que se empiezan a formar los musgos, la capita verde, todo eso. Eso es por la cuestión de la humedad también. Entonces, la selva es un lugar muy húmedo porque llueve demasiado. No hay árboles muy altos, como en los bosques. El siguiente ecosistema que estamos ahorita viendo son los bosques. Aquí va a haber muchos árboles muy altos, como los pinos, los abetos, los robles, ¿sí? Aquí en cuanto a la fauna, los animales que vamos a encontrar más comúnmente en los bosques son los liebres, los osos grises, ardillas. Y hay bosques que son húmedos y hay bosques que son secos, hay unos que son templados, otros que son fríos, pero en general las características de los bosques se mantienen, no son lugares donde llueva mucho, por eso no lo podemos clasificar como selvas. Además, tiene mucho que ver en dónde se encuentran en la tierra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el sur de México hay ecosistemas donde hay selva, lo que es, por ejemplo, Chiapas, allá Tabasco, todos esos son lugares en donde se pueden encontrar este tipo de ecosistemas. Llueve mucho, aquí por eso siempre dicen que en México tiene de todo, porque en el norte es muy seco, muy árido, y en el sur hay mucha lluvia, ¿sí? Entonces en el sur hay muchos ecosistemas de este tipo, ¿sí? Por eso hay mucha biodiversidad también en cuanto a fauna, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las principales diferencias entre los ecosistemas, entre selva, bosque, tundra, sabana y desierto. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Ok. ¿En casa tienen alguna duda, chavos? ¿Vamos bien todos? Si alguien me puede por ahí decir, ¿todos bien? Sí, maestra. Ok. Gracias, Gilberto. Muy bien. Entonces, en el chat. Sí, ok. Gracias, Daniel. Acuérdense que si tienen alguna duda, la vamos despejando en el momento. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora, ahí en su cuadernillo, chavos, dentro de la parte de ecología vienen estos conceptos. Estos conceptos sí es bien importante, chavos, que se los aprendan o que los comprendan, ¿sí? Son muy sencillos de asimilar. Estos conceptos, chavos, ya los hemos escuchado muchísimo, más ahorita porque se tiene mucho ahorita la cultura de estar de que el reciclaje, el utilizar los materiales nuevamente, el no desecharlos, etcétera. Entonces, estos son conceptos que sí se los tienen que aprender, chavos, porque así se los pueden preguntar tal cual, o les pueden poner la definición y ustedes tienen que poner la palabra, sí, en este caso. Por ejemplo, dice aquí que contaminación, hay que definirla, ¿sí? La contaminación dice que es la introducción de sustancias o de elementos físicos en los ecosistemas, ¿sí? Estamos hablando obviamente de sustancias o de elementos físicos que no pertenecen al ecosistema, comúnmente, ¿ok? Entonces, contaminamos cuando metemos alguna sustancia o algún elemento físico, algún ecosistema que no es comúnmente o que no está presente comúnmente ahí y va a provocar que este ecosistema sea inseguro o que no sea apto para su uso. Y generalmente, chavos, y desgraciadamente, la mayor forma de contaminación en los ecosistemas es por acción humana, ¿sí? No hay manera que en un ecosistema se puedan introducir elementos de la nada, ¿sí? Entonces, generalmente es por actividad humana la contaminación o la introducción de estos elementos a los ecosistemas, elementos extraños, ¿sí? Acuérdense que esto provoca daño al ecosistema, ¿sí?
Ahora, ¿qué significa que un elemento o una sustancia sea biodegradable? Biodegradable, ¿sí? Que se puede degradar sola, ¿sí? Dices, un producto o es una sustancia que se puede descomponer en los elementos de los que está hecho, ¿sí? Un elemento o un compuesto o una sustancia está formada de muchas otras. Entonces, que sea biodegradable quiere decir que se puede descomponer en todos esos componentes de que está formado, ¿sí? Dice aquí, dice, se puede descomponer los elementos químicos que los conforman. Por ejemplo, el papel es un elemento que se puede descomponer. Todos los restos vegetales, estamos hablando de hojas secas, etcétera, y animales, dice telas, aguas negras, todo lo que son, por ejemplo, también cáscaras de plátano, de manzana, o sea, todo lo que son los centros de la manzana, todo ese tipo de cosas son sustancias que se pueden descomponer por sí solas. Entonces, se van descomponiendo gracias a los organismos descomponedores del suelo. Entonces, hay elementos también que son no biodegradables. Estos son productos o sustancias que no pueden descomponerse en las sustancias que lo forman, ¿sí? Por ejemplo, insecticidas, detergentes, plásticos, algunos elementos químicos como el plomo, el mercurio, todos esos son productos o son elementos que no pueden descomponerse por sí solos y contaminan el medio ambiente porque se quedan ahí por muchísimo tiempo y pueden contaminar tanto la flora como la fauna. No sé si han visto, de repente hay muchos ahorita, pues es la ventaja de las redes sociales que podemos tener acceso a todo ese tipo de información, fotos, que suben mucho de repente los ambientalistas para hacer conciencia de no tirar las bolsas de basura o no tirar empaques plásticos, porque no sé si han visto fotos de, por ejemplo, tortugas que están ahorcaditas o picos, por ejemplo, de delfines y todo, que no pueden abrirlos ya porque pensan que es comida, ciertas cuestiones plásticas, y se quedan enredados o así. Entonces, eso es lo que hablábamos ahorita, que es por acción humana, ¿sí? Ese plástico no puede llegar al océano solo si no lo tiramos, ¿sí? Entonces, todo eso es no biodegradable, con el paso de los años se queda ahí y provoca también muerte de especies, ¿sí? Contaminación ambiental dice que es cualquier introducción de cualquier agente, ya sea físico, ya sea químico o ya sea biológico, en un ambiente natural que pueda alterar estas condiciones ambientales, como por ejemplo todos los carros, los vehículos, los autos, las industrias, todo eso es contaminación ambiental. Generalmente las industrias lo que hacen es pues producen todo lo que tienen que producir y desechan al medio ambiente, ya sea al drenaje o al aire, todos los desechos de la producción, ¿sí? Ahorita se tiene muy controlada esa parte porque se les obliga mucho a las industrias a tener plantas tratadoras dentro de la industria, ¿sí? Que no puedes tirar ya nada al drenaje que no esté ya neutralizado, por ejemplo. O que no puedas tener escapes de gases, etcétera, ¿sí? Entonces, ahorita ya hay mucho control sobre eso. Falta mucho porque sí también sabemos que hay muchas industrias que no llevan a cabo estos reglamentos o protocolos. Entonces, todo esto, chavos, es por acción generalmente humana, ¿sí? Entonces, son conceptos que tenemos nosotros que aprendernos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de alguno de ellos? ¿No? Están sencillos, ¿verdad? Ok. Seguimos. Ahora, algunos ejemplos de contaminantes o de cómo contaminamos nosotros los ecosistemas. Aquí hay 6 ejemplos muy comunes. El aire, generalmente lo contaminamos mucho con aerosoles. Por eso dicen que evitemos todo lo que son aerosoles en la medida de lo posible, ¿sí? Los aerosoles contaminan mucho porque están presurizados con ciertos elementos químicos, son gases químicos. Por eso te dicen también que no los quemes, no los revientes, etcétera, porque son elementos químicos o gases que están presurizados, ¿sí? Y son contaminantes. Entonces, el aire, los aerosoles generalmente son contaminantes de aire. Los suelos, pues al plástico, pesticidas, fertilizantes, todos estos son químicos, pero los fertilizantes y los pesticidas son productos químicos que se los utilizan mucho para evitar que se contaminen todas las cosechas.
¿sí? Pero son químicos que son no biodegradables, entonces se quedan en los suelos por muchísimo tiempo. Cuando se riegan, cuando riegas ustedes las cosechas, esos químicos se absorben en la tierra, ¿sí? Y acuérdense que debajo de la tierra hay algunos mantos acuíferos, son corrientes de agua que pasan. Entonces, si se absorbe todo eso, se lleva, no nada más se queda en esa zona de la cosecha, ¿sí? Sino que se contamina mucho la tierra porque se van por los mantos acuíferos que son subterráneos, ¿ok? Entonces, no nada más hay que pensar de esa forma, hay que pensar que no nada más donde estamos tirando se está contaminando, sino que se puede expandir esa contaminación a la tierra, a través del agua también. Personas, el ruido ya saben que es una contaminación, ahorita se maneja mucho los ruidos muy fuertes, en las ciudades pues es muy difícil, ¿verdad? Evitar el ruido de carros, de claxons, de industrias, etcétera. Todo eso es contaminación auditiva. Agua, el agua, lo que platicábamos ahorita, que las fábricas o las industrias generalmente desechan todo el agua, entonces todos los drenajes se contaminan y no nada más ni drenaje, sino que se esparce, lo que estamos platicando. Desechos de actividad humana, también es una manera en cómo contaminamos nosotros el agua. Dentro de las industrias, ya sabemos, hay muchas industrias químicas, ¿sí? Que pueden utilizar elementos como el plomo, como el cadmio, el mercurio, petróleo, todo lo que son hidrocarburos, son contaminantes de las industrias. Y el urbe, pues son las ciudades, es donde estamos todos, hay contaminación de ruido y contaminación visual. La contaminación visual se refiere a todos los panorámicos, todos los letreros que vamos viendo en las avenidas. A eso se le llama contaminación visual, es una contaminación realmente del ecosistema, ¿sí? Si tú vas, estás viendo uno aquí, uno aquí, uno aquí, ¿sí? Es exagerado ya las avenidas, por ejemplo, aquí en Monterrey, que tú vas y no dejas de ver panorámicos por todos lados, ¿sí? Eso también es un tipo de contaminación, ¿ok? De las ciudades. Ahora, tala inmoderada o desmedida, ya sabemos que trae como consecuencias contaminación del aire, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos evitando que se esté llevando por ahí a cabo fotosíntesis, el intercambio gaseoso de las plantas. Entonces, acuérdense que las plantas ayudan mucho a evitar la contaminación porque absorben el dióxido de carbono y liberan el oxígeno. ¿Sí? La fotosíntesis, uno de los productos de la fotosíntesis es el oxígeno. Entonces, todas las plantas absorben el dióxido de carbono que esté presente en el aire, en el ambiente, realiza la fotosíntesis, que es una reacción, y libera el oxígeno. ¿Sí? Entonces, en el momento en que se talan los bosques, se talan los lugares o las áreas en donde se puede llevar a cabo este intercambio gaseoso, pues está haciendo una contaminación del aire, porque está evitando que se libere ese oxígeno al aire, ¿sí? Acuérdense que las plantas pues ayudan mucho en esa parte. El dióxido de carbono, todos ahorita estamos exhalando dióxido de carbono, ¿sí? Porque no todos realizamos la respiración celular en cada una de nuestras células y un producto es el dióxido de carbono. Entonces todas las plantas, todas las células, perdón, del cuerpo liberan dióxido de carbono y nosotros lo estamos exhalando todo el tiempo. Entonces las plantas lo que hacen es absorberlo y ellos realizan fotosíntesis y liberan el oxígeno que volvemos a respirar nosotros. Entonces, por eso es bien importante que existan áreas verdes en donde se puede llevar a cabo este intercambio gaseoso, donde se puede absorber el dióxido de carbono y pues que tengamos más oxígeno, ¿sí? Ahorita hay muchas áreas en donde ya no existe o está muy nulo ya ese intercambio porque se tala de manera inmoderada, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar? Dice, pues el reciclaje. Sabemos que el reciclaje es una de las formas ahorita que se están como promoviendo mucho para evitar la contaminación en todos los sentidos, ¿sí? Del suelo, del agua, del aire, en el momento en que nosotros reciclamos, estamos evitando en la medida de lo posible esta contaminación, ¿sí? Reforestando. Es también hay ahorita campañas muy grandes de reforestación, que áreas donde, por ejemplo, fueron taladas, estar plantando, acuérdense que se tardan muchísimos años en volver a recuperar áreas que se talan, ¿sí? Porque los árboles no crecen en una semana ni en un año, tardan años, ¿sí? Entonces, la reforestación son campañas ahorita que se están llevando a cabo, si queremos ayudar, el reciclaje, la reforestación, utilizar vehículos no contaminantes y controlar desechos industriales. Como les digo, en las industrias sí se llevan a cabo muchos protocolos o reglamentos en cuanto a reciclaje y tratamiento de agua y de residuos y desechos antes de tirarlos, pero pues es muy difícil controlar todas las industrias, ¿verdad? Y estar
enfocándose en que las industrias lo estén haciendo de una manera correcta. Sí, porque generalmente se les puede capacitar, pero lo terminan haciendo de manera interna. Entonces, es complicado, hay muchas industrias, ¿sí? Pero sí, pues queremos poner por ahí nuestro granito, ya saben que es el reciclado y la reforestación. ¿Alguna duda de todo esto, chavos, de estos conceptos? ¿No? Bien. Ahora, esa es la parte de ecología. Todo lo que acabamos de ver ahorita es la parte de ecología de manera muy superficial. Vamos a entrar ahorita a la parte de la genética, ¿sí? La genética también es un tema muy interesante, es un tema muy extenso, pero lo vamos a ver de una manera muy superficial, porque la parte de genética se ve mucho en prepa también, ¿sí? Ahorita para cuestiones de nuestro examen vamos a ver una parte muy superficial. Sí, adelante. ¿Ok? Chavos de casa, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda, chavos? No, profe, ninguna duda. Claro, ¿todo bien? Ok, ninguna duda, perfecto. Ok, vamos entonces a entrar al tema de la genética, ¿sí? Ayer veíamos un poquito de genética, ¿se acuerdan que hablábamos de genotipo? ¿Sí? Que eran todas las características de genes, ¿sí? Acuérdense que lo estábamos viendo en la parte de evolución, que veíamos cómo a través del tiempo había este cambio en características fenotípicas, que eran las características físicas, y características genotípicas, que eran respecto a los genes. Gracias, Oliver. Ok, entonces, vamos a ver ahorita exclusivamente parte de genes. Genética también es una ciencia, es una rama de la biología que ayuda a estudiar lo que es la herencia biológica, ¿sí? Los genes y cómo se expresan estos genes. Acuérdense que toda la información genética la tenemos en los genes, que es en el ADN, es el ADN que compone los genes, ¿sí? Y de cómo se expresan. Expresan significa que ciertas características se van a presentar y ciertas características no. Ahorita lo vamos a ver de manera más específica. Ahora, dentro de la genética existe un científico muy importante que se le conoce como el padre de la genética, que es Gregor Johann Mendel. Mendel es el padre de la genética, ¿sí? También se les van a preguntar seguramente. Él estableció 3 leyes fundamentales de la herencia y por eso se le conoce como el padre de la genética. La primera ley de Mendel se le conoce como la ley de la uniformidad, ¿sí? Él decía que al cruzarse 2 individuos puros, la descendencia iba a ser completamente uniforme. Que aquí, por ejemplo, decía, si se cruzan 2 organismos que son puros, él decía que se iban a obtener puros organismos puros, ¿sí? A eso se refiere de la uniformidad, porque decía, vamos a obtener todos los organismos que se obtengan de una cruza de organismos puros va a ser igual, ¿sí? Después viene la segunda ley de Mendel. Aquí él empezó a observar que había una presencia de caracteres diferentes. Aquí se daba cuenta que decía, ay, no están saliendo todos iguales. Hay una segregación de caracteres, ¿sí? Él decía después que ya, después de sus experimentos, él utilizó chícharos, plantas de chícharos para hacer experimentos. Dice, al cruzar 2 razas híbridas, dice, la descendencia va a ser pura e híbrida al 50%. Él se dio cuenta que había caracteres que eran dominantes y había caracteres que eran recesivos. Los dominantes son los que se van expresando, ¿sí? Si nosotros hablamos de caracteres, por ejemplo, la altura de la planta es uno, el color de la planta es otro, ¿sí? Él observaba que había unos chícharos que eran lisos y unos chícharos que eran rugosos. Entonces, esa era otra característica que él empezó a observar, que al momento de hacer las cruzas, salían unos rugosos de unos lisos que él cruzaba. Entonces decía, hay una segregación de caracteres, hay caracteres que se están mezclando, ¿sí? Entonces él decía y observaba que al momento de hacer una cruza de razas o alguna especie que era híbrida y que era también pura, decía que el 50% de la descendencia iba a salir igual. Y eso es lo que él empezó a observar. O sea, empezó, dice, además se separan al azar. O sea, que no era como, por ejemplo, va a salir, aquí por ejemplo son plantas. Él decía, voy a cruzar 2 plantas que sean del mismo color. Y observaba que iba a obtener plantas del mismo color que las que cruzaba, pero aparte había otras diferentes.
Entonces, él se dio cuenta que iban presentándose y no al azar, que por ejemplo salió la primera que era amarilla, y luego salió una cafecita, y luego salió otra café, y luego salió una rosa, ¿sí? A eso se le llama segregación de caracteres, que empezaban a observarse caracteres diferentes a las de los especies o de los que estaba él cruzando, ¿sí? Pero él sí empezó a observar que al menos la mitad de la descendencia iba a tener las características de los que él estaba cruzando, ¿sí? A eso se refiere la segunda ley de Mendel. ¿Tienen alguna duda de esta o quedó clara? ¿Sí? ¿Segurísimos? ¿Duda? Nada, todo bien. Ok, chavos en casa, ¿quedó clara la segunda ley de Mendel? Sí. Sí, maestra. Ok, chavos, pregunten porque se las van a preguntar y se van a acordar de mí. Ok, Daniel, ¿todo bien? Ok, muy bien. Ok, ahora, la tercera ley. Tercera ley de Mendel o de la asociación independiente, ¿sí? Fíjense, él decía, al cruzar varios caracteres, acuérdense, caracteres estamos hablando de, puede ser, si es lisa o rugosa, si es alta o chaparra, si es color verde o color naranja, o sea, caracteres es qué es lo que se va a expresar, ¿sí? Ciertos caracteres. Dice, al cruzar varios caracteres, cada uno de ellos se transmite de manera independiente, ¿sí? Él decía que no siempre se van a transmitir todos los caracteres, ¿sí? Son independientes. Por ejemplo, fíjense bien este cuadro. Este cuadro no se lo tienen que aprender ni lo tienen que entender ahorita. Lo puse para explicarles esta ley, que es más fácil observarlo de esta forma. Fíjense, este se llama cuadro de Punnett. Lo van a ver en la prepa. Ni se preocupen ahorita por eso, ¿sí? Él decía, y fíjense, ley de la independencia de los caracteres o caracteres independientes o asociación independiente. Dice, al cruzar los guisantes, que son los chícharos, acá arriba, él estaba cruzando chícharos amarillos, ¿sí? Dice, al cruzar los chícharos amarillos lisos, acuérdense que aquí estaba cruzando o checando diferentes características. Aquí está hablando del color y está hablando de si son lisos o si son rugosos. ¿Ok? Dice, al cruzar guisantes o chícharos amarillos lisos obtenidos, dieron la siguiente segregación. Salieron 9 amarillos lisos, salieron 3 verdes lisos, 3 amarillos rugosos y un verde rugoso. ¿Sí? Esto, como les dije, lo van a ver después. Y lo dice de esta manera, demostró que los caracteres o las características de color y de textura eran independientes, que no van a salir igualitos a los de la progenie, ¿sí? Fíjense, aquí cuando cruzan estas letras que ven por aquí, están hablando de los pares de genes. Los que son mayúsculas, las letras mayúsculas son los dominantes y las que son minúsculas son los recesivos. Si nosotros habláramos que la A es el color, tenemos un color A amarillo, que es el dominante, y a lo mejor un color en la minúscula que puede ser el verde, ¿sí? En cuanto a B, pudiéramos estar hablando de que son los rugosos y los lisos, ¿sí? El mayúscula puede ser liso y la minúscula puede ser rugoso, ¿sí? Los dominantes son los que se van a expresar siempre, chavos. Siempre el gen, nosotros vamos a tener 2 genes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos genes de papá y de mamá, ¿verdad? Cuando nosotros o nuestros papás hicieron esa cruza para nosotros, la cruza genética, hablando de cruza genética, tenemos 2 genes, por ejemplo, para el color de ojos, ¿sí? El color de ojos de papá y el color de ojos de mamá, ¿sí? Pero uno de estos 2 es el dominante, es el que se nos expresó a nosotros, ¿sí? Así es lo mismo con todos los caracteres. Tenemos un gen dominante y un gen recesivo, un gen, por ejemplo, en este caso liso, un gen rugoso, un gen verde y un gen amarillo, ¿sí? Entonces, siempre se va a expresar uno u otro, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, yo siempre les pongo el ejemplo de mis papás. Mi papá tiene ojos verdes, mi mamá tiene ojos cafés, ¿sí? Yo tengo ojos cafés. Entonces, quiere decir que heredé el gen de color verde de mi papá y el gen color café de mi mamá, pero el de mi mamá fue el dominante, ¿sí? Pero no quiere decir que yo no tenga el verde, porque mi hija la mayor tiene los ojos verdes, ¿sí? Entonces, yo tenía ese gen y yo lo transmití y resultó ser el dominante en ella, ¿sí? Entonces, de eso se trata cuando estás hablando de los caracteres independientes, ¿sí? Porque tenemos más bien un gen o 2 genes para una misma característica, pero uno es el que se va a expresar, siempre se expresa el dominante. Y así para el color de ojos, para el color de la piel, el tipo de cabello, la altura, etcétera.
todos tenemos, acuérdense que todas las características físicas, que es de nuestro fenotipo, está determinado por los genes, por todo el ADN que tenemos, ¿sí? Entonces, él empezó a observar este tipo de asociación. Se dio cuenta que existía, no importaba si él cruzaba amarillos lisos, él iba a obtener en algún momento los rugosos verdes o lisos verdes, etcétera, ¿sí? Porque ahí fue donde se empezó a dar cuenta que existían pues, los dos genes y había un dominante y un recesivo. El recesivo es el que nos expresa, ¿sí? ¿Quedó clara? ¿Sí? Chavos en casa, ¿alguna duda de la tercera ley de Mendel? No, profe. No. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. En cuanto a cromosomas, genes y ácidos nucleicos. Genes. Genes hablábamos ahorita, son las unidades hereditarias que van a controlar la expresión. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando qué es lo que se va a expresar. Estamos hablando de los genes. Son unidades hereditarias que controlan la expresión de todas las características del organismo. Es lo que les decía ahorita, ¿verdad? Color de ojos, tipo de piel, etcétera, etcétera, son determinados por los genes. Los genes van a hacer que se exprese o que no se exprese cierta característica. Ya hablamos que pueden ser dominantes, pueden ser recesivos. Dice el dominante es el que se va a expresar en la característica física nuestra, que es el fenotipo. Y lo hay para todo. Ya vimos ahorita también para el tipo de sangre existen genes, ¿sí? Nuestro papá, nuestra mamá son de tipos diferentes o a lo mejor son iguales y nosotros vamos a sacar el uno u otro, ¿sí? Todo esto estamos hablando de genes. Acuérdense que todo está determinado por los genes. ¿Ok? Esto ya lo mencionamos. Lo que es el fenotipo son conjunto de características físicas, es lo que podemos ver en nosotros. Son los rasgos visibles, ¿sí? Fenotipo son las características físicas, es lo que vemos. Ya hablamos del color de ojos, ya hablamos de todos los demás ejemplos que pueden estarse determinando. Todo se determina con fenotipo, ¿sí? El fenotipo, características físicas. Genotipo, el genotipo son todos los genes que tenemos, ¿sí? Todos los organismos tenemos genes, ¿sí? El genotipo son todos los genes que tenemos y determinan las características, ¿sí? Ahora, existe otra por ahí definición que se llama cariotipo. El cariotipo, chavos, es la representación física de los genes. Si a nosotros vienen ahorita y nos sacan sangre y pueden realizar el cariotipo. Sí, el cariotipo es que podemos observar todos los genes que tenemos nosotros. ¿Sí? Aquí ¿sí se ve? Más o menos. Miren. Representación física, esquema o dibujo de todos los cromosomas de un individuo, ¿sí? Vamos a ver los cromosomas. Van a estar en pares, ¿por qué? Porque siempre tenemos dos cromosomas de cada tipo. ¿De dónde vienen los dos? Ya lo platicamos ahorita. De mamá y papá, ¿sí? No todos nosotros tenemos 23 pares. 23 pares de cromosomas, en total son 46, ¿sí? Pero esos 23 tenemos uno de papá y uno de mamá, por eso son 46. Tenemos dos cromosomas 1, dos cromosomas 2, dos cromosomas 3 y así hasta el par 23, ¿sí? El cariotipo es la representación de todos los cromosomas. Así es como se observa. Si nosotros quisiéramos nosotros ver nuestros cromosomas, se puede hacer ese estudio y así nos van a entregar un cariotipo. Tenemos dos cromosomas 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, etcétera, ¿sí? Todos estos cromosomas o pares de cromosomas del 1 al 22 son autosomas, ¿sí? El 23, que es este, que le pusieron X aquí, ahorita les explico, es el par 23, es el único par de cromosomas sexuales. Es el que determina el sexo, ¿sí? X, acuérdense que XX es mujer y XY es hombre, ¿sí? Entonces, aquí es un cariotipo de una mujer porque tenemos los dos cromosomas X. Si tuviéramos una X aquí y el Y aquí, el Y es más chiquito, es como la mitad de tamaño del X, estamos hablando de que es un cariotipo masculino, ¿sí? En este caso, es un cariotipo femenino. Esta es una representación de cromosomas, es muy útil, chavos, es muy útil para poder checar enfermedades, ¿sí? Para poder observar si las personas pueden tener alguna
aquí que tengan cromosomas de más, cromosomas de menos, o que hay alguna parte de los cromosomas que no esté presente, etcétera. Sí, acuérdense que hay síndromes, como el síndrome Down, es que tenemos, le llaman trisomía 21, porque en este par 21 que está aquí abajo, aquí aparece uno de más. Sí, son 3 cromosomas 21 en la trisomía, que es el síndrome Down. Entonces, realizando un cariotipo se puede determinar si las personas pueden estar como que más propensas a tener alguna enfermedad genética, ¿sí? Ahora, los cromosomas, ya vimos lo que son los genes, ¿sí? Los genes dijimos que es la unidad hereditaria que va a determinar la expresión de ciertas características. Ahora, cromosomas. Los cromosomas los vimos ahorita en el cariotipo, así es como se observan, pero ¿qué son? Son fragmentos de ADN, ¿sí? Todos los cromosomas están compuestos de muchísimos genes, miles o millones de genes juntos, entonces es un cromosoma. Por eso dice que son fragmentos de ADN formados por miles de genes. Dice, están en el núcleo de todas las células animales y vegetales. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ADN está en el núcleo nada más, ¿sí? El ADN, cromosomas, etcétera, está en el núcleo de las células. Ahora, mutación. Ocurren a veces mutaciones al momento en que el ADN se está replicando. Replicar quiere decir que saca copias de sí mismo, se está copiando. Si al momento en que se está viendo estas copias, de repente puede haber alguna mutación en lo que un ácido nucleico de los que está formado el ADN se cambia, ¿sí? No sé si recuerden que hay 4 nucleótidos que están formando el ADN, adenina, timina, citosina y guanina, si no lo van a ver en prepa. A veces cuando se está replicando el ADN, cambia una letra por otra, ¿sí? Cambia un nucleótido por otro. Entonces, ocurre una mutación, que es un cambio en el ADN, ¿sí? Cambios repentinos en la estructura de los genes o en el número de cromosomas puede provocar alteraciones. Por ejemplo, lo que estamos platicando ahorita. El hecho de que exista una trisomía 21 o un cromosoma de más del cromosoma 21, esta trisomía da lugar a la enfermedad síndrome Down, ¿sí? Entonces, eso fue por una mutación que ocurrió. Entonces, las mutaciones son al azar, no podemos saber cuándo van a ocurrir, son totalmente aleatorias, no son siempre en un mismo fragmento de ADN. Puede ocurrir en cualquier lugar del ADN al momento en que se está replicando. ¿Ok? Siempre va a generar alteraciones. Ahora, en cuanto a ácidos nucleicos, sabemos que existen 2, ¿sí? Son biomoléculas que contienen información genética de los organismos. Tenemos el ADN por un lado y el ARN por el otro, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias? El ADN se le conoce como ácido desoxirribonucleico. En el ADN se va a almacenar toda la información genética, ¿sí? Está formado por 2 cadenas. Esta es una foto, o más bien, no es una foto, es una representación gráfica del ADN. El ADN está formado por 2 cadenas, se le dice que tiene doble cadena, ¿sí? La función principal, ya la mencionamos, almacenar información genética, ¿sí? Esas son preguntas que casi siempre necesitamos, se las preguntan, ¿sí? Son preguntas que casi siempre vienen, porque tenemos que conocer la diferencia entre el ADN y el ARN. El ADN es almacenar información genética y el ARN, que es el ácido ribonucleico, la función principal se le conoce como mensajero, ¿sí? Porque traduce toda la información que está presente en el ADN para poder formar proteínas, ¿sí? Para la síntesis o la formación de las proteínas. El ARN sale del ADN, ¿sí? Hay procesos, ¿verdad? La replicación dijimos que era la copia de ADN, después viene otro proceso por ahí para poder obtener el ARN y ese ARN sale del ADN. Entonces, la información que trae el ARN, pues viene del ADN. Entonces, ahí viene qué proteínas son las que se van a necesitar. Entonces, se le conoce como ARN mensajero porque va a traducir la información del ADN para poder fabricar las proteínas que se requieren por todas las células o por el organismo específico, ¿sí? Entonces, este ARN es de una cadena nada más. Así es, este es el de la izquierda, este es el ARN y este es el ADN. ¿Sí? Estas son las diferencias entre uno y otro y estas son las funciones principales. Uno almacena la información genética y otro traduce la información genética para formar las proteínas. Los 2 ácidos nucleicos están formados por estos elementos. Tienen carbono, tienen oxígeno, nitrógeno, fósforo
y los nucleótidos, que son los que les había comentado. En el caso del ADN, es la citosina, la guanina, la timina y la adenina, ¿sí? Y en el caso del ARN es igual la citosina, la guanina, la adenina, pero en lugar de timina hay uracil, ¿sí? Esos son los nucleótidos que están conformando tanto el ADN como el ARN. Aquí lo importante, chavos, es que sepan la diferencia. ¿Cuál es el de doble cadena? ¿Cuál es el de cadena sencilla? ¿Cuál es la función de uno y cuál es la función del otro? ¿De acuerdo? Es lo más importante aquí. ¿Tienen alguna duda de genética, chavos? ¿No? ¿Todo claro? Chavos en casa, ¿tienen alguna duda de genética? De la cuestión que acabamos de platicar ahorita de diferencias de ácidos nucleicos. A ver. No, profe. Ok, gracias, Daniel. Ok, chavos, ya son las... Faltan 3 minutos, chavos. No empiezo el tema siguiente para no dejarlo a medias. Lo vamos a empezar la próxima semana. La próxima semana tenemos clase lunes, martes, jueves. El jueves y luego el viernes es el examen. ¿Sí? La próxima semana tenemos casi toda la semana biología. Eso está bien, porque vamos viendo pues, los temas y cuando presentamos lo traemos más fresco, ¿verdad? Entonces, para el lunes, chavos, les voy a pedir que lean el tema de niveles de organización de la materia y el tema de las células. Chécalo en su cuadernillo. Viene, es el tema ya que sigue, es el tema 6 y el tema 7. Están muy cortitos, chavos, pero sí les pido por favor que lo lean completo. Sí, lean niveles de organización de la materia, lean la célula y lean también, por favor, la relación que existe entre el tejido, el órgano y el sistema. ¿Sí? Para poder avanzar rapidito. Y si traen dudas, chavos, si surgen dudas al momento en que están leyendo, apúntenlas. Porque las vamos viendo aquí. En el momento en que estamos viendo el contenido, vamos sacando todas esas dudas para que no vayan a quedar. Vayan también leyendo el cuestionario, chavos. Si pueden ir contestando, pero nada más no se adelanten. Vamos al tema, ¿sí? Hay algunas preguntas que ya vamos resolviendo con el contenido que estamos viendo. Entonces, vayan contestando el cuestionario por ahí con la información de los temas que ya vimos, ¿sí? Acuérdense que esa información la vamos a cotejar aquí en la última clase. Vamos a ver aquí esas respuestas para tener todas las mismas respuestas y que todas estén correctas para que nos funcione para el examen. ¿De acuerdo? Ok. ¿Tienen alguna duda, chavos? Nada. Ok. Chavos, entonces nos vemos el lunes. Acuérdense de que no se les olvide, por favor, tener a la mano o traerse su manual, ¿sí? Tráiganselo así, como lo traen impreso ya en preparados, tráiganse sus libretas, etcétera. Vengan bien leídos, por favor, que no se les pase. Se tardan 10 minutos, a lo mucho 15, ¿sí? Y traten de ir contestando, por favor, el cuestionario para ir avanzando. ¿Sale? Muy bien. Bueno, chavos, pues cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana y nos vemos el lunes nosotros. ¿Sí? Bye, cuídense mucho. Bye. Bye.